Empezamos un nuevo programa de opinión alternativa en la TV, la televisión de Zarabanda, Rivas, Zarabanda. Y en esta ocasión tenemos como invitado a José Luis Alfaro González. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé muy bien cómo calificarlo, creo que es súper concejal, ¿no? Aunque solamente sea por todos los cargos que José Luis tiene. Primer teniente de alcalde, de alcaldesa del Ayuntamiento de Rivas, portavoz del Gobierno y coordinador del área de Economía y Organización, concejal delegado de Hacienda y Patrimonio, concejal delegado de Barrio Oeste y portavoz en el Pleno Municipal de Izquierda Unida en Rivas, de Izquierda Unida Rivas, más Madrid y Verdes Equo. O sea que te da tiempo a atender todas las áreas. Bueno, todo se puede llegar con compañeros y compañeras que al final todos sumamos y nos echamos una mano unos a otros. Bueno, al menos así en los vecinos que estamos desde fuera, parece que todo funciona, por tanto. Bueno, intentamos que sea así y lo mejor posible. Muy bien. Pretendimos, cuando se aprobaron los presupuestos, pretendimos que el concejal de Hacienda, que es el área fundamental que queríamos tocar en esta ocasión, nos contara un poco los pormenores del presupuesto, las características fundamentales para que los vecinos y vecinas lo entendamos. Porque el presupuesto no es nada fácil. A mí me ha tocado estudiármelo bastantes veces y es bastante complicado. Entonces, bueno, en otro momento a mí me tocaba el preguntar y iba aclarando dudas. Ahora pues ya no estoy en ese papel y entonces le preguntamos como vecino al concejal de Hacienda, a José Luis. Lo primero es que nos contaras pues las características principales del presupuesto. Sabemos que el presupuesto de este año centra sus objetivos en los servicios públicos, la sostenibilidad y la cohesión social, con un monto, con una partida, una cantidad de 152,2 millones de euros. Y según el propio Ayuntamiento ha publicado, eso es un 10,7% más que el presupuesto de 2024. Bueno, te dejo hablar y nos hablas de cuáles son las partidas principales del presupuesto y el destino de esas partidas. Bueno, intentaré explicarlo de la manera un poco sencilla, ¿no? También cuando se elaboran unos presupuestos siempre tienen que mantener un equilibrio entre los ingresos previstos y los gastos previstos. La experiencia acumulada de estos años, y yo felicitar el trabajo también de compañeros y compañeras que han estado anteriormente, la buena salud financiera del Ayuntamiento de Rivas, que nos permite cumplir los objetivos que nos planteamos, los objetivos que tienen que ver con seguir trabajando en un modelo de ciudad que apueste por la sostenibilidad, por la cohesión social, por la justicia social, por el feminismo, por la infancia, por la juventud, seguir cumpliendo esos objetivos y dotarnos de las herramientas, en este caso económicas, de los ingresos necesarios para hacerlo posible, ¿no? Como digo, hay una parte muy relevante de los presupuestos también que tienen que ver con la participación ciudadana, con responder a ese modelo de ciudad que los vecinos y vecinas demandan, de cómo quieren que sea Rivas, cómo quiere que sea la prestación de los servicios públicos, cómo quiere que estén sus centros educativos, sus centros culturales, sus centros de mayores. Y en esa parte de participación, antes de entrar ya en materia más económica, sí me gustaría contar todo el proceso de elaboración presupuestaria, porque los presupuestos se presentan en el Pleno Municipal, la Corporación, se aprueban, pero hay un trabajo previo muy importante. Hay un trabajo interno en todas las concejalías que desarrollan especialmente los técnicos y técnicas funcionarios del ayuntamiento, ¿no? De elaboración, de cómo se van a cumplir los programas que se ven necesarios, de cuáles son las inversiones más necesarias que se pretenden acometer al año siguiente, pero también hay un proceso de participación en los espacios de participación ciudadana, en el Consejo de Cultura, en el Consejo de Fiestas, en el Consejo de Educación, en el Consejo de Transición Ecológica, todo un proceso en el que vecinos y vecinas hacen sus aportaciones de cuáles son las cuestiones más relevantes que se entienden para la ciudad y pues en esa parte de elaboración presupuestaria es fundamental incorporar
esas demandas, esas inquietudes, esas necesidades en los presupuestos. Un proceso que además culmina siempre tradicionalmente antes de la presentación de los presupuestos, presentándolo en todos y cada uno de los consejos sectoriales donde se han trabajado esas propuestas antes de llevarlo al Pleno, ¿no? Este año el presupuesto municipal, bueno, como bien decías, alcanza algo más de 152 millones de euros con las empresas públicas, con la empresa municipal de la vivienda y con la empresa municipal de servicios, con Ribamadrid. Lo que es estrictamente el presupuesto municipal es de 142 millones y también lo planteábamos como unas cuentas muy realistas en base a la experiencia de años anteriores. El presupuesto del año 2023, por ejemplo, se ejecutó los ingresos en un 103%, es decir, se ingresó un poquito más de lo que estaba previsto, ¿no? Y se ejecutó en el gasto, se gastó el 93%, es decir, se gastó un poquito menos de lo que estaba previsto. O sea, con esa base, pues planteamos los presupuestos para este año. Los presupuestos al final son en definitiva pues, la herramienta que te dotas, la herramienta económica que tiene nuestra ciudad para atender los servicios que le corresponden al ayuntamiento. Con un objetivo central, como bien mencionaban, ¿no? Que es seguir apostando por la cohesión social y por poner en primer lugar los servicios públicos. Cuando vecinos y vecinas contribuyen con sus impuestos a mantener las cuentas públicas, lo que están haciendo es aportar para que las calles estén limpias, para que los colegios estén cuidados, para que los campamentos infantiles pues, se puedan prestar en condiciones de accesibilidad y que nadie, por una circunstancia económica, se quede fuera de ese servicio, para que tengamos unas instalaciones deportivas que permitan que haya, como sucede, miles de vecinos que acuden a ellas, para que nuestros centros culturales, nuestras bibliotecas, bueno, en definitiva, para aportar a lo que es de todos, para aportar a lo común. Y una cuestión también relevante este año, ¿no? que planteaba los presupuestos, diferencias con respecto a años anteriores, era la recuperación de las reglas fiscales. Si quieres entramos más en profundidad. Una pregunta primero y luego porque vale. Te iba a hacer la pregunta sobre las reglas fiscales e incluso también sobre la renovación de plantillas, por ejemplo, y demás, que entraría dentro de ese área también de las reglas fiscales. No, y es que has comentado sobre lo que se gasta y lo que se ingresa en demasía. ¿Qué se hace con el de menos que el de que se gasta y el de más que se ingresa? Se ha gastado el 90 y tantos % y se ha ingresado un 103%, quiere decir que es algo más. Que con esa partida de ingresos que estaban previstos y por tanto se supone que ese dinero existe, ¿qué es lo que se hace con ello? Bueno, hay unas... Bueno, ahora sí que vamos al tema de las reglas fiscales porque además tiene mucho que ver con eso. El que tengamos unos ingresos un poquito por encima de lo que hayamos presupuestado habla de que hay una elaboración prudente de los presupuestos. O sea, no se presupuesta algo que luego no se vaya a ingresar. Igualmente con el tema de gasto. Ahora, cuando se hace la liquidación de cuál ha sido la diferencia entre ingresos y gastos de un año, con esa liquidación hay normativa estatal que nos permite utilizar parte de ese remanente, incorporarlo al presupuesto el año siguiente, sobre todo para acometer pues, inversiones y actuaciones nuevas en la ciudad. Pero también, como digo, las cuentas municipales tienen una peculiaridad respecto a lo que pueden ser las cuentas de una empresa o las cuentas de nuestra casa, de nuestro hogar. Tienen una serie de normativas, en este caso reglas fiscales, que se recuperan este año y que son limitativas del Estado respecto a los ayuntamientos, de cómo tienen que funcionar. Y ahí, sin entrar en mayor complejidad, sí que hay es un hándicap para los ayuntamientos. Y además es un hándicap para ayuntamientos que no podemos ser considerados todos iguales. Un ayuntamiento que no crece, bueno, se puede entender que haya una prudencia en el gasto en el sentido de que el Estado limite tu capacidad de crecimiento. Pero en una ciudad como Rivas, primero porque tiene buena economía y tiene cuentas saneadas, y segundo, porque es una ciudad que crece y necesita más servicios, es necesario aumentar en personal, es necesario aumentar en espacios culturales, en espacios de los centros de mayores, porque tenemos más poblaciones de vecinos y vecinas que necesitan seguir teniendo esa calidad de servicios. Sin embargo, la normativa estatal nos iguala a todos. Todos los ayuntamientos
están limitados en la capacidad de crecimiento, con independencia de su situación económica y financiera, sea positiva o sea negativa, y con independencia de su evolución de la población. Eso lo determina el reglamento del ROP. Eso lo determinó el Ministerio de Hacienda, las reglas fiscales, Montoro, que además vienen de Europa, de las directivas europeas, de contención del gasto. Por otro lado está la ley Montoro, que sigue funcionando, que sigue operando, y nosotros siempre demandamos también al Gobierno de la Nación, esto hay que modificarlo ya. No puede ser que un municipio como Rivas, que crece, que necesita más personal municipal, sigamos con las mismas normas del año 2012 de limitación del crecimiento de las plantillas. Eso no puede ser, porque en primer lugar nuestros compañeros y compañeras, los trabajadores municipales, están soportando esa presión de una mayor demanda de servicios con una plantilla que está tasada por normativa estatal en cuanto a su crecimiento, y luego pues además, como decía, el crecimiento de población debería permitirnos, la norma estatal, que podamos crecer para seguir manteniendo esa calidad de la prestación de servicios. Y el que esas limitaciones se cambien no depende de nadie más que del Estado. Del Estado, bueno, en primer lugar del Estado, alguna normativa europea, lo que tiene que ver con regla de gasto, pero sí que en la parte de personal y de empleados y empleadas públicos depende del Estado. Muy bien, y no hay forma de salvarlo. Quiere decir que si Rivas tenía en el 2012 que podía tener 60.000 habitantes, no, algo más, 80.000. Algo más. Hacíamos una comparación hace años desde el 2008, el crecimiento de población que teníamos hasta hace un par de años o 3, y en aquel momento hablábamos era como si Rivas hubiera sumado a Mejorada. A los 25.000 o algo más de habitantes que tiene Mejorada, lo hubiera sumado de repente, pero su plantilla y su capacidad de crecimiento en empleados y empleadas públicas fuera la misma. Es evidente que eso no puede ser tabla rasa para todos los municipios. Pero también podríamos hablar de la financiación local. Ya. Bueno, pues háblanos de la financiación local. Pues sí, bueno, aprovecho porque es un tema que no está en el debate estatal, no está en el debate nacional. Acostumbramos a ver en los medios de comunicación cómo se habla de la financiación de las comunidades autónomas, y una tiene más, otra tiene menos, aplican unas reglas fiscales o una fiscalidad diferente, pero poco se habla de la financiación de la administración local, de la financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son el espacio más cercano donde el vecino o la vecina primero acude para recibir atención, para recibir demanda, para pedir a una administración lo que necesita de ella. Lo hemos visto en casos muy recientes, lamentablemente, como ha sucedido con la Dana en Valencia, ¿no? Que los ayuntamientos son la primera línea de reacción para ayudar a ese vecino que tiene que limpiar su calle, que necesita una ayuda para poder abrir su local comercial, o lo vimos también durante la pandemia, cómo tenía que responder a lo inmediato de cómo se iba a abordar una situación tan grave. Pues entendiendo que esa es la primera administración, la primera línea de defensa de los servicios públicos y de los derechos de la ciudadanía, no se pone sobre la mesa, y hay que poner encima de la mesa el debate de la financiación local. Los ayuntamientos necesitan dotarse de más herramientas, de más recursos, en este caso económicos, y mayor transferencia por parte de los tributos del Estado y de los tributos que van a la comunidad autónoma. Porque además en muchas situaciones nos encontramos con que las administraciones intermedias, como son las comunidades autónomas y especialmente la Comunidad de Madrid, no responden a esas necesidades que tienen los vecinos y las vecinas. Hasta no hace mucho tiempo, las administraciones locales tenían más recursos, ¿no? Me refiero que antes, por ejemplo, a partir de las licencias o a partir de determinadas licencias o impuestos que fueron suprimidos por la Comunidad de Madrid, lo que hizo fue restarle capacidad a las entidades locales para financiarse, ¿no? Resta, yo creo, el momento de la crisis económica, y volvemos a la ley Montoro, ¿no? En el año 2012 hubo una línea de restricción, de modificación de la ley de bases de régimen local, y parece que en aquel momento pues todo se focalizó en los ayuntamientos que gastaban dinero sin
algo que no es real, ¿no? La deuda global del Estado no tiene un componente fuerte por parte de los ayuntamientos, pero sí que parece que en aquel momento pues, se focalizó en los ayuntamientos en restringir el gasto, en restringir el crecimiento del personal y, como digo, bueno, pues habrá ayuntamientos que evidentemente tendrán que poner en marcha planes de ajustes y que pueden tener esa normativa especial, pero siempre atendiendo a su situación. Y no tabla rasa y no todos con la misma normativa cuando hay municipios como el nuestro que crece, necesita poder tener capacidad de crecimiento y cuando sobre todo para ello tiene unas cuentas saneadas que se lo podrían permitir. Nosotros este año, cuando vas a elaborar los presupuestos con las reglas fiscales, con independencia de los ingresos que tú preveas que vayas a tener, estás topado en el crecimiento de gasto y de inversión en la ciudad. Volvemos al presupuesto. ¿Cuáles son las partidas específicas importantes, más importantes que eran las que hablábamos antes? Bueno, porque no sé, se me ocurre que pues yo qué sé, por lo que nos habéis ido transmitiendo a través de medios de comunicación, hay inversiones como por ejemplo en la Escuela de Música, sí, o mejoras de instalaciones en el Centro Cultural y demás. ¿Cuáles son las partidas que más...? Te cuento así algunas de las más destacadas, sí, y también destacadas. Un poco a qué responde, porque hemos hecho un ejercicio en los últimos años y este año ha culminado además con la aprobación de la agenda urbana. Hace años iniciamos con el Párate a Pensar, bueno, una reflexión de cuál era el modelo de ciudad que queríamos y compartirlo con la ciudadanía, ¿no? Aquella consulta, aquel proceso de hubo más de 600 propuestas vecinales de intervenciones, de cómo quería, bueno, cómo quería la gente que fuera Rivas. Ese proceso tuvo su continuación en la elaboración de la agenda urbana. La agenda urbana, que yo invito a todas y todos los que nos ven a que bueno, lo consulten, está disponible en la página web. Se aprobó antes del verano, también tengo que decirlo, con el voto contrario tanto de Vox, no nos sorprende, pero especialmente del Partido Popular, que no es que votara en contra, es que no hizo ninguna aportación en ese proceso de elaboración que desarrollamos en la primavera pasada. Un marco de agenda urbana que realizaba un diagnóstico de la ciudad, nutriéndose de esas propuestas ciudadanas del Párate a Pensar, elaboraba un marco estratégico que se corresponde también con agendas urbanas que se están poniendo en marcha en toda Europa, en el mundo, y en este caso en nuestro país, en España, y que determinaba un plan de acción con 42 acciones muy concretas. Cuando este año nos ponemos a elaborar los presupuestos, hay un mandato desde Hacienda, desde todo el gobierno, a todas las concejalías, y era marco, agenda urbana. Nuestros presupuestos están relacionados con la agenda urbana. Tampoco es una novedad, ¿no? Porque muchas cuestiones que están en la agenda urbana, como infancia, cultura, deporte, feminismo, diversidad, ya se venían, son políticas que ya se vienen desarrollando. Pero bueno, con ese marco diseñamos los presupuestos. El aumento de gasto corriente, el 82% se destina, por hablar primero de gasto corriente y luego de inversiones, se focaliza en dos áreas, en el área de cohesión social y en el área de ciudadanía, que son las áreas donde están las concejalías que aglutinan la mayor prestación directa de servicios públicos. Educación, infancia y juventud, deportes, cultura, mayores, bienestar social, participación, desarrollo económico y empleo, feminismo y diversidad. Creo que no me dejo ninguna. Bueno, ahí focalizamos la capacidad de crecimiento que tengamos en gasto corriente. Eso nos permite pues, aumentar un 15%, por ejemplo, el gasto en cultura, aumentar un 7% en feminismos, un 10%, aumentar 15% las becas de infancia y juventud, los campamentos urbanos. Ahora además estamos en periodo de lanzamiento, además se intenta lanzar siempre que no haya limitación y que sea un precio, a un coste asequible para las familias, que cualquier mamá o papá de Rivas pues tenga la tranquilidad de que sabe que puede dejar a su niño y su niña en un campamento urbano, en un campamento de verano y a un coste que pueda asumir. Y luego por la parte de inversiones, y voy a ya algunas cuestiones concretas. Primero, este año pasado, en el 24, ya hicimos un esfuerzo. Rivas a finales del 23 no tenía deuda el ayuntamiento y bueno, vimos la oportunidad y la posibilidad de acudir a un préstamo para hacer inversiones. Acudimos a un préstamo de 10 millones que junto con remanentes y mayores ingresos nos ha permitido movilizar en el año 2024
algo más de 20 millones de euros de inversión. Algunas ya se han realizado, como las obras de verano de los colegios, y otras están incoadas, pendientes ya de adjudicar. El servicio de bici en Rivas, más de 3 millones de euros, que esperamos ya, bueno, en primavera, ahora que pueda estar en funcionamiento. El centro de mayores, el parque, 1.800.000 y pico euros, se incoó antes de finalizar el año. Eso va a permitir aumentar mucho ese centro de mayores. Casi otro 1.000.000 de euros para el centro de día Concepción Arenal. Bueno, inversión en instalación deportiva, como digo, eso era el 2024, ¿no? Y para este año 2025 continuar en esa senda de poniendo en marcha proyectos motores de agenda urbana, continuar con la inversión en mejorar instalaciones. Algunas ya mencionabas. La Escuela Municipal de Música, que aprobamos la semana pasada el proyecto, algo más de 8 millones de euros están previstos, 2,5 millones para instalaciones deportivas, 1,3 millones, estoy hablando un poco de memoria, para parques y zonas infantiles. Ahí está contemplado, por ejemplo, el parque nuevo que irá en la calle José Isber, en la parcela 36, en la zona del barrio centro. 1 millón más para inversión en placas solares, centros educativos y centros juveniles, 2,2 millones de euros previsto, y un proyecto de transformación muy importante que además está teniendo mucha participación, que es Renatura Rivas, que bueno, hay una comisión vecinal que está trabajando en ello. Son un poco así los más destacados. Has hablado de las demandas de los vecinos y has hablado de las inversiones en determinadas zonas. Habláis del parque de José Isber. Me viene a la mente ahora mismo y lo he preguntado varias veces. En la zona de La Partija, en la zona del Zoco Rivas, ahí hay un parque pendiente o una remodelación de toda esa zona que ha estado la calle Jazmín cortada desde la pandemia hasta ahora, que está cortada. Y es que en concreto además La Partija es una zona que no tiene nada de nada. Me refiero, no tiene ni oficinas administrativas, ni centros de nada, ni parques de caninos, ni parques de mayores, no tiene nada de nada. Entonces, quiero decir que he insistido varias veces en ese tema. Me consta y, sí. Bueno, se me olvidaba una parte también de inversiones en lo que tiene que ver con presupuestos participativos, sí. Que este año eran 706.000 euros, ahora se ha vuelto a aprobar la partida que tendrá que ir en presupuestos del 26, ¿no? Se me olvidaba esa parte también como muy relevante, ¿no? Es verdad que acometemos muchas actuaciones y también hay otras muchas que quedan pendientes, ¿no? Seguramente, pues además en esa zona, pues está pendiente realizar un análisis de cuál sería la mejora de ese entorno, pero relacionado con la zona del barrio este, yo reitero también la parte de Renatura, todo lo que tiene que ver de mejora del entorno del olivar, bueno, va a suponer una transformación independiente. Son cuestiones que se ponen en marcha, cosas que se hacen y seguramente pues todavía nos quedan muchas más pendientes. Has comentado sobre una partida también para bici en Rivas. Sí. Me consta el que hay un uso supermasivo ahora mismo de las bicicletas, un éxito tremendo, pero para un determinado sector de la sociedad, de la población de Rivas. Pongo un ejemplo, una señora con un niño, con un bebé, que dice: yo quiero llevar a mi bebé, a mi niño, al cole, a la escuela infantil o al cole. Y dice: ¿cómo le llevo en una bicicleta? O sea, es imposible, tengo que coger el coche porque no tengo otro remedio. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que hubiera bicicletas con transportino, con 2 asientos? O incluso me quiero ir a la compra. Y quiero ir a la compra, ¿y dónde llevo las bolsas? Si tuviera que lo he visto en otros países, me refiero, cuando he estado en otros sitios, he visto que tienen, o son las bicicletas que tienen un asiento detrás del de la mamá o el papá que lleve la bicicleta, o incluso un carrito por detrás que va donde lleva las bolsas de la compra. Supongo que no sería muy complicado el que fuera así. O incluso aquella experiencia que hubo alguna vez que la hubo en Rivas, ¿no? De bicicletas eléctricas, o de los patinetes, de una empresa particular, o incluso la posibilidad de que hubiera alguna empresa de estas de alquiler de vehículos pequeños para poder moverse por la ciudad. Ese es un tema. Y luego te pregunto otro sobre el transporte urbano. ¿Sí? Ajá. Bueno, yo creo que todos estamos un poco combinados, ¿no?, en esa transformación de la movilidad. También hay que entender que no podemos plantearlos como modelos excluyentes. La apuesta a la bicicleta, pues
evidentemente habrá quien siga haciendo uso del vehículo privado, quien apueste por el transporte público. Bueno, se trata un poco de ofrecer distintas alternativas y ir avanzando. Yo también comparto contigo pues cierta envidia, ¿no? Cuando vas a algunas ciudades o viajas por ahí y ves cómo la bicicleta está más instaurada. Pero bueno, habrá quien utilice la bicicleta o quien vaya a transporte público o quien tenga que seguir usando el modelo privado. Sí que ha habido un aumento muy importante del uso de la bicicleta y también hemos visto la necesidad de transformar el modelo, de mejorarlo, de impulsarlo, porque además teníamos dificultades con el servicio que se presta en este momento por la empresa, por la entidad que lo estaba prestando, y de ahí que hemos hecho la apuesta importante. Ahora están en fabricación, bueno, esperamos ya tenerlas pronto. Se va a aumentar mucho el número de bancadas, va a haber muchas más bicicletas eléctricas disponibles en la ciudad, todas van a ser eléctricas, un modelo similar a como han hecho otras ciudades, sin ir más lejos Madrid, que también lo ha extendido por diversos barrios. Eso va a permitir que haya más gente que lo utilice, que haya más gente que se anime a utilizar ese medio de transporte y también bueno, hará más factibles el resto de medios de transporte. En la medida que más gente utiliza la bicicleta, pues habrá más espacio también para que circulen con mayor fluidez los coches. Y adelantándome un poco a lo que comentabas, también hay que apostar por el transporte público colectivo, ¿no? Te pregunto primero, sí. por no acabar con lo de las bicicletas. Yo creo que hay un objetivo, que es un objetivo marcado por la propia administración, que es contaminación cero antes de 2030, ¿no? ¿Ese era el objetivo? Sí, 50% reducción. Sí. Hemos entendido, y por eso lo vinculo con la bicicleta, muchos hemos entendido que el objetivo de los carriles bici, ese tan polémico que tal, pues uno de ellos es eso. Yo he escrito a veces y he visto otras cosas donde a los detractores, o sea, plantearles directamente, a ver, ¿tú crees que hay que hacer algo para encaminarnos hacia para intentar atajar el cambio climático? Y me dicen, sí. Pues entonces, ¿no crees que el reducir las posibilidades de que sigan aumentando los coches es un poco en esa línea? Así lo hemos entendido. Entonces, quiero entender que, como bien dices, el incremento del uso de la bicicleta, de los transportes no contaminantes, es vital. Y esto ya lo enlazo también con el tema que te iba a preguntar sobre el transporte urbano. También es una cosa que preguntaba alguno de los otros ediles del ayuntamiento, ¿no? El tema de los autobuses. Yo he hecho fotos incluso, incluso no es cuestión de enseñar las fotos, pero yo a distintas horas del día ver los autobuses y ver que los tremendos autobuses que se han instalado van vacíos. O sea, es un autobús donde deben caber 60 personas o no sé cuántas, por lo menos, y van 4 o 5 personas ahí. El autobús hay determinadas rotondas o determinadas calles que tienen hasta dificultad para girar en la rotonda o en eso, porque son enormes de tamaño, ¿no? Entonces, algo que también se ha comentado y es, ¿por qué no autobuses mucho más pequeños, más frecuentes, e incluso la posibilidad de eléctricos, e incluso gratuitos? O sea, autobuses internos, o por lo menos una línea de autobuses internos, que se ha hablado alguna vez, yo lo he leído y lo hemos discutido en otras ocasiones, que esté circulando permanentemente por el municipio, donde la gente se baja y se sube cuando quiera en el autobús. Hay experiencias ya en otros sitios donde se bajan ni siquiera en las paradas, hay paradas de referencia, pero alguien toca el timbre porque le bajen aquí y el autobús se para y le bajan aquí, ¿no? O alguien levanta la mano para que paren y el autobús para, ¿no? Entonces, los autobuses que están girando permanentemente, entonces sería muy fácil. Yo me subo aquí, voy al cole a por mi niño que sale no sé cuándo y vuelvo a subir el autobús. Entiendo que no sé si es demasiado ingenuo o fácil el planteamiento, pero... Primero, poner en valor porque se ha hecho un trabajo concienzudo por parte de técnicos municipales y de lo que ha sido ahora la fase con el Consorcio Regional de Transportes de presentar las alegaciones y cuáles son las propuestas. Todas y todos lo pueden conocer porque además está en la web municipal. Este año pasado, se planteó, el transporte está conveniado con el Consorcio Regional del Transporte, con lo cual cualquier cuestión relacionada con el mismo, pues tenemos que someternos estamos en ese marco, ¿no?
Rivas ha presentado varias alegaciones y propuestas a la modificación del mapa concesional, que son 3 nuevas líneas de autobuses, así como nuevas frecuencias y nuevos recorridos, que hagan más útil y más atractivo el uso del transporte público, porque hay una cuestión fundamental. Bueno, vas a cambiar tu modo de moverte en la medida que otro medio, como en este caso el transporte colectivo, bueno, pues sea ágil, sepas que en 10 minutos, 15 minutos tienes el autobús y que cubra esas zonas donde puedan ser interesantes. Nosotros hemos planteado esas propuestas al Consorcio Regional de Transportes. Esperamos tener una respuesta lo antes posible y que sean una realidad con la aportación económica que les corresponde a Rivas, porque también tengamos claro que Rivas tiene el transporte con el Consorcio Regional de Transporte, pero hace su aportación económica. Claro. Los vecinos hacen la aportación que hacen al consorcio, el pago que hicieran del billete, pero también a través de impuestos en el Consorcio Regional. Esperamos que sean atendidas y que sean una realidad lo antes posible con la aportación municipal que corresponde. Has comentado también sobre el tema de las placas de paneles solares, ¿no? Sí. La renovación de los paneles solares en determinados edificios o instalación de otros nuevos. Entiendo que hay zonas también, lo hemos planteado en alguna ocasión. Estaba pensando un ejemplo y era en el Cerro del Telégrafo se hizo un estanque enorme de grande, tremendo, para riego para riego de jardines y demás, que creo que se bombea el agua desde la depuradora, me parece, ¿no? No, es agua regenerada, Sí, creo agua que te regenerada, refieres. Sí, sí. que viene de la depuradora. Exacto. Y luego eso es una instalación del canal que lo que permite es con agua regenerada llegar a algunos parques y zonas de la ciudad. Ahí hay una planicie enorme entero de todo lo que es el depósito, que podría instalarse placas solares y se instalarían cientos de placas solares. Y eso sería, por ejemplo, suministro de energía. Pero eso me entiendo que yo no sé si el terreno está cedido al canal, o no lo sé si eso es lo que me vas a contestar. Pero como con todo, se puede llegar a acuerdos, porque ¿para qué narices quiere el canal una superficie plana ahí que no sirve para nada, ¿no? Bueno, la parte municipal y el ayuntamiento, primero nos hemos puesto a hacer nuestros deberes en los espacios municipales. Yo creo que prácticamente, nos quedará algún espacio. Todos los tejados de los edificios municipales están con placas solares, además se van cambiando. En los colegios, pues si no hemos terminado, faltará ya muy poquito. No hay una superficie en un colegio que no tenga placas solares, que además eso permite de manera inmediata hacer ahorros económicos y energéticos en el propio centro educativo. Me vas a permitir además que aquí haga inciso en un proyecto que a mí me gusta especialmente y que se puso en marcha hace unos años, que es el proyecto 50-50. Porque cuando hablamos de ahorro energético no se trata tanto del ahorro económico, que es importante, por supuesto, sino se trata de la concienciación. Sí, sí. Y en eso la parte que se hace en los colegios con el proyecto 50-50, que lo cuento un poco, es el ahorro energético de suministros de agua, de luz y de gas que se ahorra en un centro educativo, se trabaja dentro de la comunidad educativa, los chicos, las chicas, la familia, el profesorado, con el ayuntamiento, se ve dónde se puede ahorrar. El 50% se llama 50-50 porque el 50% del ahorro que se obtenga cada año se prima al propio centro. Primero, ese 50, el ayuntamiento tiene que hacer una inversión con ese dinero para mejorar la eficiencia, o cambiar los grifos, o cambiar las bombillas y que sean todas LED. Y el otro 50% revierte en el centro educativo para que lo invierta pues en lo que esas comunidades, esas comisiones energéticas decidan. Pero lo más importante, como decía, no es el ahorro, es la concienciación, es el niño o la niña que va a casa y dice, oye, vamos a apagar la luz, oye, voy a cerrar el grifo. Bueno, es una experiencia muy, muy interesante. Decía, yo en esto, primero felicitar el trabajo que se viene haciendo, y ahora mi compañero José Manuel Castro, que además está ahí trabajando con el tema de las comunidades energéticas, se ha constituido hace poco, pues ahora un par de meses, ¿no?, una asociación con el impulso, con la ayuda municipal de vecinos y vecinas que están trabajando en esta materia. Yo también poner en valor algunas experiencias vecinales, como ha sido la Pablo Renovable. Es un orgullo ver cómo sale en las televisiones y es ejemplo a nivel nacional. Y decía que desde el ayuntamiento ya se dieron pasos importantes con la compra directa de energía. El ayuntamiento, en lugar de acudir a las distribuidoras, acude a comprar directamente la energía y ahorrarse esos costes intermedios de intermediación. Intentar cubrir todo lo que podamos de placas solares,
para eficiencia energética en los edificios municipales y bueno, pues ahora se está trabajando en ver cómo esa parte de energía que se produce en instalaciones municipales pueda también llegar a los vecinos y vecinas y que seguramente lo que tú comentas puede llegar al momento por de explorar diferentes espacios en la ciudad para ampliar uno de ellos parte. Uno de ellos que creo que se habló en algún momento es la posibilidad no solo de que el ayuntamiento compre energía, sino compre paquetes de energía, sino que por la producción propia que tiene el ayuntamiento, con las instalaciones que tiene, me refiero a las placas solares y demás, o incluso con la compra de esos paquetes de energía, convertirse en distribuidor, en agente distribuidor, hacia los propios vecinos. Quiere decir que yo puedo contratar con Energy o puedo contratar con el ayuntamiento que me suministre la energía, que seguro que me la va a suministrar más barata que me la va a suministrar Energy Energía, o como se llame. Pues sí, en ese proceso de trabajo se están hoy, ese es el objetivo, de que el ayuntamiento pueda constituir, bueno, no sé la terminología, me vais a perdonar, si comunidad energética o cuál es porque además esto va cambiando mucho con la normativa, pero de poder ese ahorro, que no solamente sean las instalaciones municipales, que también llega a los vecinos y vecinas, sino que vaya directamente como suministro. Avanzamos un poco más rápido porque nos comemos el tiempo. El tema de la vivienda es uno de los problemas fundamentales, yo creo, ahora mismo en el municipio y donde parece que el ayuntamiento quiere hacer también una apuesta importante. Pues sí, porque también cuando este año, y volviendo a los presupuestos, elaborábamos presupuestos, hay novedades y una de las líneas estratégicas que nos marcábamos y venimos trabajando durante este último tiempo es todo lo que tiene que ver con vivienda, porque hay una situación de problema de vivienda real en Rivas, en la Comunidad de Madrid, en España y no conozco más, pero sí parece, ¿no?, que es una situación global, ¿no?, de cómo la vivienda, bueno, ha dejado de ser un derecho y ser únicamente un valor de mercado, ¿no? Y cómo seguimos viendo que la vivienda, pues si no existen instrumentos, por un lado, que regulen ese mercado, ¿no?, y que no sea el mercado el que marque el precio, el coste de una cuestión tan necesaria como tener un sitio para vivir, pues es muy difícil. Y por otro lado también, si no hay la inversión pública necesaria para intervenir en el mercado de vivienda con vivienda pública. En eso Rivas tiene experiencia y tiene un trabajo muy importante realizado y que ahora mismo estamos potenciando para seguir continuando. Por dar algún dato, Rivas seguramente sea el municipio que en términos relativos haya construido más vivienda pública y aún así que siga teniendo más vivienda pública. El parque público de alquiler de la empresa municipal de la vivienda está en torno a 671 viviendas. Bueno, estoy hablando un poco de memoria, pero casi 700 viviendas. De hecho, las últimas promociones, incluso que se entregaron de viviendas ahí en el barrio de la Luna, el ayuntamiento se quedó con viviendas, para alquilar y para que pudiera aumentar ese patrimonio. Durante el último año se han llevado a cabo además medidas, que en esto también, medidas por un lado que tienen que ver con la Comunidad de Madrid y con el Estado, el de demandar a la Comunidad de Madrid la aplicación que nos permita como ayuntamiento intervenir en el mercado de la vivienda utilizando las herramientas legales que existen, que es la ley de vivienda. En ese sentido se ha presentado zona tensionada. Esa petición que la Comunidad de Madrid no ha atendido, se ha presentado una demanda que además ha sido admitida a trámite. Y por otro lado también hemos puesto en marcha el plan para construir en los próximos años hasta 500 viviendas a través de la empresa municipal de la vivienda. Herramientas, cuestiones que se ha aprobado en el Consejo de Administración, el plan de impulso de la empresa municipal de la vivienda a finales del año pasado. Se hizo una ampliación de capital en cuestión, además, en términos líquidos, de 2 millones de euros a final de año. Estamos en marcha, ¿no?, para tener este año la entrega de las 83 viviendas y ya están previstas continuar con promociones hasta llegar a las 500 viviendas en el año 2028. Preguntas rápidas y contestaciones rápidas. Pregunta. ¿Toda la vivienda social que construyó Rivas en su tiempo, en el contrato de compra, figura una cláusula en la que el ayuntamiento tiene derechos de retracto, ¿no? Tanteo y retracto. Durante 10 años. ¿Solo 10 años? 10 años es lo que marca están todas vencidas? La normativa. Lo digo porque, a ver, todos sabemos que esas viviendas
se compraron a un precio barato porque el ayuntamiento se implicaba en el asunto, porque era vivienda pública, y se están vendiendo a precio de mercado. Entonces, si el ayuntamiento pudiera ejercer ese derecho de retracto sobre esas viviendas que se están vendiendo de esa manera, supongo que era una inversión menor que tendría que hacer el ayuntamiento en viviendas. Sí, ¿no? De hecho, yo creo que eso es una de las cuestiones que seguramente debieran revisarse además en normativa, ¿no? Porque yo comparto contigo que no tiene mucho sentido que haya una apuesta de inversión y de construcción de vivienda pública y que luego esa vivienda pueda incorporarse al mercado y son un elemento más de especulación, ¿no? Y en eso seguramente la normativa pues debería modificarse, pero bueno, ya conocemos, al menos en la Comunidad de Madrid, la dificultad que supone que la vivienda sea entendida para la Comunidad de Madrid como un derecho y no como un valor que solamente está al albur del mercado. Aquí vivimos como el Partido Popular, su planteamiento es mercado libre, construcción y sin ninguna limitación y sin ninguna intervención desde lo público. Porque cuando el Partido Popular en los plenos, en el Consejo de Administración, cuestiona a la empresa municipal de la vivienda, se pronuncia en contra, lo que está cuestionando es el modelo de vivienda pública. Claro. Es el modelo de construcción de vivienda pública, que interviene en el mercado con un precio que sigue siendo un precio alto, los precios públicos que establece la Comunidad de Madrid, pero con un precio inferior, muy inferior al precio de mercado, ¿no? Y yo comparto contigo esa parte de que la vivienda pública debería, la normativa estatal o la legislación, establecer unos límites mayores. Cuando se accede a vivienda pública, a unos precios determinados, con una tributación determinada, eso hay que protegerlo. Y no puede convertirse en un elemento más de especulación. Me gustaría que habláramos de los alquileres en el municipio, del tema de las nuevas construcciones en la zona del Cristo para allá. Ajá. Me gustaría que habláramos del tipo de vecinos y vecinas que están viniendo a vivir. Te pongo un ejemplo, ni siquiera para que entremos, pero un ejemplo concreto, pues las viviendas están vendiendo un piso de 100 metros por 400.000 euros. Y un chalet de segunda mano, el de enfrente de mi casa, acaban de venderlo por 800.000. O sea, ¿qué tipo de gente puede venir a Rivas que pague 400.000? ¿Qué pareja puede permitirse pagar una hipoteca entre los dos, una hipoteca para comprarse una vivienda de 400.000 euros o una vivienda en planta de 800.000? Eso es una duda que tengo clara. Sí, pero yo para el futuro, ahí también sí me gustaría, y más allá de la parte económica y del... Rivas es una ciudad atractiva. Sí, yo sé por qué la gente viene, lo tengo claro. Y yo creo que eso también pues, responde a cómo la gente de Rivas ha construido esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues también sentirnos como vecinos y vecinas de Rivas orgullosos de que la gente quiera venir a vivir a Rivas, de que a la gente le guste el modelo de Rivas. Pero probablemente los vecinos de Rivas que construyeron Rivas quieren que siga habiendo un gobierno de izquierda, seguramente. Bueno, eso lo tienen que decir hasta ahora sí, claro, evidentemente. ¿no? Ese es el modelo por el que se apuesta. Y el cuestionamiento que yo hacía era sobre el tipo de gente que está viniendo y qué va a votar o esa gente que viene. Pero yo creo que ese es para otro programa, porque si no, no nos da tiempo. Hablamos del tema impositivo. Hay vecinos que sí que tienen sensación de que la presión impositiva es muy alta. Entonces sí que me gustaría el que habláramos de que nos hablaras un poco de los impuestos, cuáles son esos impuestos, y un poco comparando con los impuestos de otros sitios. Siempre se dice que Rivas es el segundo, el tercero, con mayor presión impositiva de la Comunidad de Madrid o incluso quizá de toda España. Y además que nos dijeras de dónde procede el dinero que Rivas necesita para elaborar sus presupuestos y para qué se usa todo ese dinero. Parte lo hemos dicho ya, pero hay, por ejemplo, capítulo 1 que no hemos hablado nada y que supongo que se lleva una parte muy importante. Sí, bueno, empezando por el final, ¿no? Porque se destina, te contaba alguna de las partidas de gasto más relevantes, otra, evidentemente, la prestación directa de servicios públicos, ahí siempre es potenciar y hasta donde nos permite la normativa de tener empleados y empleadas públicas que hagan además esa prestación directa. El presupuesto del capítulo 1 pues son unos 42 millones de euros y bueno, apostamos por ello, ¿no? El gobierno municipal apuesta por ello. El tema de impuestos, bueno, hay algunos relatos construidos y que no responden a la realidad. Yo en primer lugar
Cuando hablamos de impuestos estamos hablando de lo que aportamos todos y todas, cada uno, y lo decía antes, ¿no? Para que la calle esté limpia, para que el colegio esté abierto, para que los campamentos urbanos sean accesibles a un precio razonable, para que nuestros centros culturales estén abiertos y con calidad de programación, ¿no? Al final y al cabo, la aportación a sustentar lo que es de todos y lo que es común, ¿no? Frente a otros modelos más individualistas, es decir, bueno, pues el que pueda, que se lo pague, ¿no? Y en eso también tenemos ejemplos de cómo funciona en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid renuncia a recaudar impuestos, especialmente a los ricos, en torno a algo más de 1.200 millones de euros, creo que es la última estimación del año 2022, perdonada deudas a las rentas más altas, que se materializa pues, en que no hay un colegio, en que hay un instituto, o como en Rivas, que no tenemos un centro de salud, por ejemplo, ¿no? O sea, la política fiscal de yo cobro menos impuestos, bien, pero ¿eso qué supone en recorte? Si se van a ingresar menos dinero en impuestos, ¿de dónde se va a recortar? Y ya sabemos cómo funciona la Comunidad de Madrid en materias tan sensibles como educación y sanidad, ¿no? Pero sobre el tema de impuestos, por aportar algún dato, ¿no? El IBI del ayuntamiento, el IBI residencial, que está en el 0,47 sobre el valor catastral, el Ministerio de Hacienda fija el valor de la vivienda y sobre ese valor de la vivienda se establece un tipo impositivo. La norma establece que tiene que ser entre 0,4 y 1,1, Rivas es el 0,47, no estamos ni siquiera en el tramo alto de la tabla. Y en un ranking, que además yo lo comentaba en algún pleno, de ese tipo impositivo, cómo está situado en los 186 municipios de la Comunidad de Madrid, estamos en el entorno entre el 40 y el 45. Entre el 40 y el número 45, ¿no? Pero como digo, cuando hablamos de recortar impuestos o de pagar menos impuestos, y lo digo por el discurso de la derecha, ¿no? Del Partido Popular especialmente, también hay que decir de dónde voy a recortar. Cuando se elaboran los presupuestos, sí. Ingresos y gastos, que como te comentaba antes, están más o menos equilibrados. Si yo voy a recortar ingresos, tengo que contar qué voy a recortar. Voy a cerrar alguna escuela infantil, voy a invertir menos en el centro cultural, voy a dejar de cuidar los jardines, voy a dejar de hacer algún parque, porque claro, si quito impuestos hay que quitar de algún sitio, ¿no? Por ejemplo, impuestos de vehículo de tracción mecánica, ahí sí que no, bueno, ahí somos de los que, seguramente de los que menos tipo impositivo tienen en la Comunidad de Madrid, pero bueno, yo desmontar un poco ese relato, ¿no? Evidentemente alguien dirá, bueno, pues es que yo pago este impuesto. Bueno, primero saber a qué van destinados los impuestos, a prestar esos servicios comunes, a que ningún niño y ninguna niña se quede sin acudir a un centro municipal. Y luego, pues también cuando hablamos de recortar impuestos, como hace la derecha y como hace Ayuso en la Comunidad de Madrid, saber lo que eso supone. Y en muchos de esos casos, el dejar de prestar ese servicio público, dejar de tener ese centro educativo público, dejar de tener ese centro de salud, supone que el que pueda, pues que vaya y se lo pague en la privada o que acuda a un espacio privado como puede suceder con la dependencia. Muy rápido ya. Te iba a preguntar sobre los sucesivos retrasos del enlace con la M50, a qué son debidos y cuál es el sobrecoste y todo lo demás. Pero como no nos da tiempo, te pregunto solamente si hay una fecha estimada para que haya... Yo no... En las fechas es mejor atender a lo que dicen los técnicos. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los bueno, vamos actualizando en la web un poco el cronograma. Hombre, Rivas lleva un retraso de la M50 desde el año 90 y tantos, que se hizo la vía y el único municipio que se quedó sin acceso fue Rivas. Y Rivas decidió en un momento determinado, como hemos hecho con otras cosas, como con el Colegio de la Luna o como nos ofrecemos a hacer el centro de salud. Mira, no lo hacéis, lo hace Rivas. Ganó la financiación, llegamos a un acuerdo con el Ministerio y asumimos ese compromiso de hacerlo. Bueno, yo espero que más pronto que tarde pues tengamos el acceso y se haga realidad y bueno, cualquiera puede ver cómo están las obras. Previsión cercana. Yo no quiero comprometerme porque eso además no depende únicamente de lo que pueda decir el técnico municipal, sino que luego tiene que tener la autorización de demarcación de carreteras. Bueno, las obras están en curso, cualquiera lo puede ver y comprobar y bueno, también hay una zona que ha tenido numerosas afecciones. Esa zona ha tenido que contar con autorizaciones de Nagas, del canal de Isabel II, bueno,
son obras muy complejas que requieren mucha intervención. Vale. Hablamos, te pregunto como partido, como político. El tema de... Últimamente han aparecido artículos sucesivos cargando contra distintas historias de Rivas, o bien desde los conflictos de su partido o de tu partido, como contra la propia alcaldesa o contra los sistemas de contratación, etcétera. Entonces, ¿eso obedece una campaña mediática contra un gobierno de izquierdas o contra un partido determinado, como lo fue o lo ha sido con Podemos en el tiempo que ha sido, si lo es ahora con el gobierno de Rivas? Bueno, yo creo que cada uno debe responder, ¿no? a qué se debe, a qué responde, pero sí como, bueno, la intuición es, responde a intentar combatir y confrontar con un modelo de ciudad, con el modelo de ciudad que es Rivas. Lo decías antes, hay mucha gente que quiere venir a Rivas. Rivas es una ciudad atractiva para vivir y hay poderes y hay quien no entiende por qué ese modelo funciona, es aceptado por los vecinos y por las vecinas, es valorado por la gente que además ha construido aquí, porque desde gobierno pues al final lo que intentas es poner en práctica lo que entiendes que es mejor para la ciudad y sobre todo lo que te demandan tus vecinos y vecinas. Rivas tiene una historia de participación, de construcción desde los años 80, que es la gran riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad. Hay ciudades que tienen un casco histórico precioso, antiguo, con un monumento. Nosotros tenemos la riqueza social de cómo se ha construido esta ciudad y de cómo sigue manteniendo ese espíritu de participación. Y eso conforma un modelo de ciudad. Y ese modelo de ciudad, de lo colectivo, de lo común, de gente que va a una AMPA, que va a una asamblea, que va a un consejo de participación ciudadana, que hace una propuesta en presupuestos participativos. Ese modelo de preocuparnos por lo común, de aportar como impuesto y para que haya un centro cultural que esté bien, ese modelo a la derecha no le cuadra. La derecha es el modelo individualista. Usted no paga impuestos, eso sí, yo no le voy a dar servicios. Si usted quiere ir al médico, se lo paga. Si usted quiere ir a un colegio, búsquese por ahí uno donde le pille bien. Si usted tiene un problema, una necesidad de atención de dependencia, mire, se lo paga usted. Es un modelo que es disonante para la derecha en la Comunidad de Madrid. Y lo hemos visto en las últimas elecciones. El Partido Popular, Ayuso, crece, se va impregnando esa cultura individual y el modelo de Rivas no le cuadra. Y no le cuadra además que sea aceptado y promocionado más por sus vecinos y vecinas. Pero bueno, aquí seguimos intentando responder a esa demanda ciudadana. Ampliemos el abanico un poquito. Estamos en una dinámica, en un discurso, en un relato prebélico durante casi todo el tiempo. Entre Ucrania, Rusia, Netanyahu, asesinatos en Israel. ¿Qué dice su partido respecto al rearme que está planteando? Y lo enlazo con una contestación que me hacía antes. Si se va a invertir un 2% en armamento y en apoyo al rearme de Europa, ¿de dónde se va a restar? Bueno, yo creo que las posiciones de mi partido, en este caso Izquierda Unida, son conocidas, ¿no? Cuál es el posicionamiento federal y de nuestro coordinador, de Antonio Maillo, ¿no? De que ya está planteando de que no podemos compartir esta carrera de crecimiento presupuestario, esta carrera armamentística. Parece que no hemos aprendido nada quienes venimos más del siglo XX, ¿no? de cuestiones que parecían estar superadas, de cuestiones que hablábamos en términos de sociedad incluso transfronteriza, ¿no? La Unión Europea, los países, y volvamos un poco a eso de fronteras, de rearmarnos, de gasto militar. Bueno, lo comentabas antes, yo también hablar de la situación, de cómo hay diferentes miradas, ¿no? Cómo se está permitiendo, cómo Israel o quienes gobiernan en este momento en Israel están cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y no pasa nada. Seguramente la historia nos lo devolverá de alguna manera y nos cuestionará y nos preguntará qué sucedió, qué pasó en el mundo en aquellos años para que no se hiciera nada, ¿no? Pero volviendo a lo que comentaban, ¿no? Del gasto militar, pues
pues evidentemente, ¿no? Nos vemos cómo hay mucha dificultad para aumentar el gasto en personal, en empleados públicos, en un ayuntamiento, las reglas fiscales. Parece que con esto no sucede nada, ¿no? Aquí se puede invertir más, todos los países están en una vorágine de carrera armamentística, de invertir más en gasto militar, que seguramente pues irá a cambio de recortar derechos a quienes más lo necesitan y de recortar a las clases más vulnerables servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, cuidados, y no puedo estar de acuerdo en absoluto. Pues ahí hay una pelea importante, ¿no? Una vez salimos gritando todos que no a la guerra y cambiamos un gobierno. Pues hay una pelea y hay una pedagogía importante, una pedagogía, ¿no? Claro. Aprendamos de la historia. Bueno, pues la última pregunta por mi parte, porque si no, ya estamos fuera del todo. O sea que, cuando hablamos de unidad a la izquierda, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de lo que también pues trabajamos en esta ciudad, ¿no? Y también es el modelo Rivas, ¿no? De intentar llegar a acuerdos entre formaciones que puedan tener sus diferencias, pero que tienen un objetivo común, y es, bueno, pues luchar por la justicia social, el feminismo, la diversidad, los derechos de la infancia y el pensar en que todas y todas vivamos en un mundo más justo y mejor, ¿no? En eso lo intentamos poner en práctica en Rivas. Creo que en los últimos tiempos pues, se ha materializado, y además también se materializa con acuerdo de gobierno, en este caso con el Grupo Socialista. A ver si cojo el matiz. Hablamos de unidad en los objetivos en los que nos podemos poner de acuerdo. En ningún caso hablamos de unidad orgánica. No, yo ahí no entraría. Yo entro que siempre trabajamos unidad, eso ya les corresponderán a nuestros partidos respectivos, los acuerdos, pero sí que cuando hay unos objetivos comunes y compartidos, nuestros vecinos y vecinas no entienden que no nos pongamos de acuerdo en llevar eso a la práctica. Muy bien, pues por mi parte nada más, si quieres dirigirte. Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, vecinos. es un placer compartir estos momentos aquí y tus preguntas, Juanma, y bueno, encantado de estar aquí, nada más. Muchas gracias, José Luis, y te seguiremos llamando. Pues nada, encantado. Gracias.